lugar del señor cardenal Rouco. Nos encontramos por ahí de vez en cuando, charlamos, del cónsul general de Uruguay, Conrado Silveira, del contador Iglesias, Enrique Iglesias. Bueno, yo voy a decir una cosa, tiene larga vida, fue canciller de la República y de un modo singular preparando el viaje del Papa en el 87. Tiene muchas más cosas en la historia, pero con esa alcanza para ligarnos. Como de verdad que esta conferencia, esta charla, yo la inventé yo y me tengo que autopresentar porque nadie me invitó. Es así la vida. Yo iba a Roma para me comprometí con un muchacho de 50 años cuando iba a defender la tesis y dije, bueno, ya la voy a hacer. Y voy, sí, ir a Canarias, he invitado por el obispo, van a ver que el origen de don Jacinto Vera es en Canarias. Yo me voy mañana y si voy a ver en Las Palmas y en Tinajo, que es el pueblo de Lanzarote, donde proviene la familia. Estoy invitado. Y aquí, con el hospedaje tan amable de la obra de la iglesia, y aprovechamos. Brevísimo, pero yo soy Alberto Sanguinetti Montero, agradezco a mis parientes españoles que están aquí, tanto por Posadas como Fallé y Silvera Fallé. Todos son por Montero, por Posada Montero y por Fallé Montero, son mis hermanos. Como siempre ha sido, se va y se viene, y la familia se entrecruza. Y yo soy de lo que nuestros antepasados, mis antepasados decían, el heroico clero nacional, se llamaban a los pocos criollos. Y soy de Montevideo, del clero de Montevideo, ya cumplí 50 años sacerdote el año pasado, y ya a las cansadas, con 64 años, el Papa Benedicto me hizo obispo de Canelones, una gran tardía para obispo, pero así más cura que obispo, y fui 11 años obispo de Canelones. Para los que no conocen, bueno, Montevideo tiene el norte y al este lo rodea el departamento de Canelones, y ahí fui obispo, que van a ver, esto está muy ligado a Jacinto Vera. Con Jacinto Vera, yo estaba ya del año 80, 1980 en la comisión, 81 aniversario y centenario de su muerte, pero ustedes saben que somos muy pocos los sacerdotes, así que somos multifunción. Yo siempre estuve en parroquia, bueno, van a decir que no tengo experiencia pastoral, soy doctor en teología, fui profesor, hice el Instituto de Facultad de Teología, y en el 98 me encerró en un rincón de la sacristía el arzobispo de entonces y me dijo, tenés que hacer, eso lo voy a decir en lenguaje, en conjugación rioplatense, las cosas las saco. Tenés que hacer la posición de Jacinto Vera. Una posición, o sea, como es un proceso de canonización, se hace una investigación en la diócesis, ¿verdad? Con todos los documentos, se manda a Roma y después la Congregación de los Santos es un alegato, hay que juntar toda la documentación para que sobre eso se juzgue el valor histórico y se juzgue la vida, la fama de santidad, las virtudes heroicas y los signos o prodigios que haya tenido. Es un trabajo que no era para mí. Yo dije, no, señor, yo doctor en teología, no sé, esos para historiadores, además, una causa de un siglo antes. Por lo tanto, hay que especializarse en historia de la segunda mitad del siglo XIX en Uruguay. Bueno, no sé, el obispo dice que si no lo haces tú no lo va a hacer nadie, así que tenés que hacerlo. Bueno, por eso embarqué 14 años, por encima de todo lo demás. Pues locura, terminé de obispo, todo lo para dar el jugo, haciendo visita pastoral en un pueblito, con la internet se cortaba de noche, con una cama dura, con una frazada por la cabeza y escribiendo el relator para terminarla. Para el año 12, cuando sí nos encontramos con un señor en el siglo del 12, y entonces yo en agosto quise enviar, esa es la posición, son 1800 páginas, y eso que está hecha al uruguaya también, porque fue de las primeras, realmente las congregaciones las imprimía en Roma, y entonces yo pedí para imprimirla en Montevideo porque me era más barata y además para hacer trampa, porque la letra la hice un poquito más chiquita y hay que poner unos márgenes para que escriba y lo hice más chiquito, así que son 1800 páginas. Si fuera en el formato elegante italiano serían unas 3000.
Tengo 4.200 documentos en la computadora sobre este tema. Así que lo difícil es cómo yo ahora hablo 45, 50 minutos sobre eso que esos 4.200 documentos. Y vamos al dunque, como dicen los italianos, una cronología mínima. Nace en 1813, muere en 1881. Y podemos dividir la vida en 4 periodos, de nacimiento en 1813 hasta su vocación sacerdotal, 1832. Su formación, 1832, hasta su ordenación, 1841. Su trabajo sacerdotal, 1842 a 1859, y de ahí del 1859 al 1881, por un término genérico, cabeza de la Iglesia en Uruguay. Digo genérico porque va a tener distintos títulos. Responsable de la Iglesia en Uruguay de esos 21 años, 22 años. Bien. Un poquito tiempo y lugar. Pongamos 1813. Si estuviéramos en Roma, el Papa estaba preso en Fontainebleau. Todavía no lo había largado Napoleón. Si estuviéramos acá, todavía no había vuelto Fernando VII, ¿no? Para ubicar. Y si estamos allá en el sur, bueno, con la caída de la monarquía española, empieza la justificación del poder, digamos, ¿no? Con distintas, todas esas vueltas. En concreto, lo que hoy llamamos el Uruguay no existía. O sea, el Estado-Nación no existía. Es una religión secundaria de los reinos de Indias, complejo porque es el límite con Portugal que avanza para acá, España lo empuja para allá, y con muy pocos habitantes. En 1800, lo que hoy es el Uruguay, lo que quedó, una buena parte se llevó a Brasil, tendría unos 30.000 habitantes, de los cuales 15.000 en Montevideo, y aunque sea chico, voy a empezar esta vez la diapositiva, aunque sea chico a la europea, porque igual son 188.000 kilómetros cuadrados, que es un tercio de España y una mitad de Italia. Así que es ahí 30.000 tipos sueltos, fíjense, ¿no? Así que en una casi nada. Los españoles, cuando venían hasta el siglo XVII, les ponían en los mapas tierra de ningún provecho, porque no había oro, no había plata, y tampoco había masa de población, como que más en las partes ecuatoriales, no había masa de población, no había ciudades, no había la producción que les interesaba, el algodón, así que pasaba. Hasta que sí, la mitad del siglo XVII, tiran, en distintas teorías, tiran unas vacas y algún toro. Y eso, en esa ferocidad de puro pasto, se multiplicó enormemente. Entonces empezó a haber un poco de interés por los cueros y además se pudo alimentar. Entonces, en el norte, que se dio ahora en el Brasil, empezaban unas reducciones, o sea, pudieron juntar indios, los guaraníes, los jesuitas, porque tenían como alimentarlos, porque si no es. Y ahí va a empezar, pues, prácticamente lo que hoy es Uruguay es todo 200 o 300 años después que el resto de América Latina. Prácticamente nuestras ciudades, que eran pueblitos, son del siglo XVIII y no del siglo XVI, un poco para ubicar. Bueno, veamos esto rapidito para decir, a ver si lo voy viendo. ¿Cuál es el que tengo que hacer? Flecha adelante. Adelante. Bueno, ahí tienen una imagen de Jacinto Vera. Allá está el escudo de él. Arriba tiene el corazón con el atravesado de María. La devoción a la Virgen de los Dolores es inmensa en Lanzarote. Lo importante es esto. Y a los lados tiene un laurel y un jacinto. Siempre han interpretado que es Jacinto triunfará por María. La historia del laurel y el jacinto el mismo, una gran devoción a la Virgen. Y abajo el cerro de Montevideo, que es el símbolo de Montevideo, y entonces fue de su diócesis. Este cuadro está muchas veces reproducido sobre algunos cuadros pintados de su época, pero sobre todo en los 25 años de la diócesis, en 1903, se mandó a hacer a París, las parroquias viejas por todos lados. Si ustedes le ven los ojos, no se ve mucho, son medio color caramelo, ¿no? Pero eso fue una licencia poética parisina. La única descripción que hay dice
que un italiano, el padre de la sangre, que fue de los primeros salesianos que envió Don Bosco en 1876, llamados por Vera, dice occhi nerissimi, como tienen en general los canarios, tenía ojos de canario negro, así que esos caramelos, ya digo, fue una licencia parisina. Por eso yo cuando hice pintar este cuadro, se los hice pintar nerissimi, como lo debió tener. Este es un poco un detalle, y ven más los ojos, porque sí tiene, es esa mirada penetrante. Mira, de verdad. No es que esté, aún cuando le hacían los cuadros, como era la época, lo que llaman el escorzo, así, ¿no? Pues así como las miradas, es un hombre de profunda mirada y de gran carácter. Este es el cuadro que yo hice pintar por Daniel Amaral Ollarvide, tiene unos 56 de alto, que es casi tamaño natural, porque es hasta la rodilla. Este lo hice, el año pasado yo cumplí 50 años de sacerdote y me regalándole a la Catedral de Canelones este óleo magnífico. Un día que vayan, hay que ir a Canelones, que viene eso. Más completa, porque le metí como 20 y pico de cuadros y un etc. Bien, que yo quería eso, que mirara, y bueno, dos expresiones, el que bendice y el que se comunica, ¿no? La digo, Señor, este es un apropiado, ¿no? Es un detalle para que hacer lo que se además ya lo quería de Beato, o sea, con aureola. Todos los cuadros que hay de época son de personajes, ¿no? Sentados así, chita de pie, con la mano y un libro, siempre así como esto. Esto un poco para acercarlos, es un ser real, una figura, ¿no? Este ya es detalle del mismo, para que nos mire bien, y ya está como le gustan los íconos orientales que tienen el nombre, ¿no? Beato Jacinto, muy chiquito, pero... Esto un poco porque la geografía, esto es lo que es ahora el Uruguay, antes la frontera era más o menos esto, así que todo eso lo perdimos. Acá están los 7 pueblos de Misiones orientales, que es el origen interesante, son uruguayos. Yo publiqué hace poco, me hago propaganda, en la revista de la Facultad Soleriana, el informe de Larrañaga al Papa en 1832, es el informe histórico, que dice que nosotros comenzamos no por el conquistador, sino por el misionero, y no nos rendimos a la espada, sino a la palabra, y pone como fundamento nuestra nacionalidad por los guaraníes. Muy interesante, siendo que Larrañaga era totalmente portuario, montevideano, ¿no? Pero lee la historia nuestra de esa raíz en el guaraní. Y ahí estamos en una región más o menos. Este es el mapa, y él hizo 4 viajes misioneros. El Uruguay no tiene que ser montaña, sí es ondulado y tiene muchos, bueno, acá no se usa la palabra, arroyos son ríos para casi todos, pero en fin, para nosotros un río puede ser el Ebro, pero después de ahí para abajo son arroyos, bueno, pero todo arroyos y no cañadas, pero es todo, y llueve, sí, claro, así que todo es así, y ahí no había un puente, ni un camino, y se calcula que hizo más o menos unos 150.000 kilómetros en sus 4 viajes misioneros, a caballo o en carro, ¿no? En carro, en diligencia, algunos después era con barcos subiendo entre el río Uruguay, ¿no? El río La Plata y el río Uruguay. Y eso ya es una de las características, fue un gran misionero siempre, ya está. Y bueno, muere misionando. Cuando él muere en Pan de Azúcar, para que saben cerca de Punta del Este, si quieren, ahora no existía Punta del Este, unos 120 kilómetros de Montevideo, que entonces era mucha distancia, no había estaba mencionando un pueblito de Pan de Azúcar, entonces era más pueblito, dormía en la posta de las diligencias, ahí muere, ahí lo tienen que preparar, porque muere un viernes, lo van a enterrar el miércoles, porque va a haber 3 días de funerales, entonces ya un poco ahí lo empiezan a preparar, lo llevan, paran la diligencia, pero ya venía de Rocha, son como 100 kilómetros, bajan los pasajeros y ahí le suben, y bueno, va a ir a Padre, etc. Y cuando llega al cordón, ahí lo tienen que viscerar para embalsamarlo, y llamó el amor, se quedaron con distintas reliquias. En el cordón, como el párroco era Soler,
Entonces su discípulo, fue obispo, fue arzobispo de Montevideo, se quedó con el corazón de ver, está en la iglesia del Cordón. Hay otros, y lo principal está en la iglesia de Canelones, o en Catedral de Canelones, donde hizo todo su ejercicio sacerdotal, porque tenía mucha relación. Así que, nada, para ver que ya la fama de santidad con que murió, aunque ahora no es tanto nuestra costumbre, pero sí, todos querían tener lo que podían de su reliquia. Justamente está en la Catedral de Canelones, aquí reposan sus vísceras. Primer obispo de San Montevideo, falleció el 6 de mayo de 1831, llorado por todos. Y este es el gran monumento, tumba que tiene en la Catedral de Montevideo, es enorme, bellísimo. Pero además, eso ya en el 81, ya el 80, enseguida lo hicieron, estaban velándolo y vino la idea, y además tenía que ser por contribución popular, nadie podía poner más de no sé cuántos centésimos, para que no fuera que viniera el ricachón que hombrara, ¿no? Y está acá está lindísima, viene santo, lo que sabe, entonces no era lo que fue, trae la plata de los soldados, que querían cada uno, por así realmente murió con el amor de su pueblo y mandaron a editar, es un poco para ver cómo lo vivieron los contemporáneos, ¿no? Y ahí se terminó, así que ya con eso está cumplido. Era más que para meter su... Bien. Primera etapa, del 13 al 32, la vida familiar. Me faltó, porque adrede, el otro punto, que son las Islas Canarias. No era España, la peninsular, que está sin rey, sino las Islas Canarias. En 1800 se casan. Napoleón, el primer cónsul, va subiendo, esas cosas que salen en la historia. Dios va haciendo sus cosas. Se casan dos campesinos en Tinajo, un pueblito de Lanzarote. Lanzarote tuvo en el siglo XVIII una gran erupción, así que quedó muy poca tierra, con tal gran pobreza los campesinos. Se casan y en 1813 se suben un barco. Gerardo Vera, Josefa Durán, con 3 hijos y uno en la barriga. Eran valientes, barco de vela, por cierto, ¿no? Estamos en 1813. Para venirse a estas tierras que estaban todas revueltas, de revoluciones y de cosas. Bueno, y en el mar nace ese cuarto hijo que es Jacinto. Así que la madre se subió de 8 meses, Está en un mes más o menos de llegar hasta Santa Catalina. Y además se ve, porque todos los demás están bautizados a los 3 o 4 días. Y él nace el 3 de julio de 1813 y es bautizado el 2 de agosto, casi un mes después, que es el tiempo de navegación, se ve. Así que de haber subido al barco casi ya por dar. Bien, ahí ellos van a quedar de 2 a 5 años, ¿sabes? 2 seguro, porque del 15 nace la última hija. Nace en Santa Catalina, en Nossa Senhora do Desterro, entonces el reino de Portugal, siempre independiente. La corte portuguesa estaba en Río, la diócesis de San Sebastián, de Río de Janeiro, y se quedan allí, no sé hasta cuándo. Bueno, hoy Nossa Senhora do Desterro es Florianópolis, era un pueblo de pescadores, pero no sé por qué un señor que hizo adquisición de volver para atrás, a volver por el nombre histórico, pero ya digamos, la jerga turística ganó y quedó Florianópolis. Ellos llegan, entonces, digamos, en plena invasión portuguesa. No puedo, para los que no saben, porque es complicadísima. Luego tenemos la revolución frente a España, peleas con todas las provincias, peleas con Buenos Aires, un cierto régimen independiente con otras provincias, primera invasión portuguesa, segunda invasión portuguesa, dominación. Sí, viene lo que llamaron la provincia cisplatina, o sea, este lado del Plata, que era portuguesa, y ellos alquilan, arriendan una chacra es una finca chica, esa es palabra quechua. Ese proceso se pone de abajo, es una finca chica como que un agricultor puede llevar adelante, 4 o 5 hectáreas. Es cerca de, por falta abandonado, cerca de Punta Arenas, entre San Carlos y Pan de Azúcar. Ahí están unos 5 o 6 años y compran una chacra cerca de Toledo, no existía en el pueblito, sino por el arroyo. Así que son campesinos y esto lo forma él, campesinos con una gran fe,
con una cultura que prácticamente no tenemos ni nosotros ahora, unas convicciones, una pertenencia familiar muy grande, gente de trabajo. Yo traigo para llevar a su pueblo y a Tinajo una reliquia de vértebra, ¿no? Es 10 por 9 por 6 de ancho. Se ve que, claro, voy a hablar mal, lo que nosotros decimos allá, eran de lomo, porque era gente de trabajo, no eran figurín. Y él fue siempre un hombre fuerte de trabajo y en todo, y para adelante, en todo. Así por eso ser como misionero el que cansa a los demás. No podían los otros seguirle el tren. Es que un hombre de trabajo, de convicciones, tiene esa resiedumbre del campesino español que lo va a ir mezclando con, bueno, la palabra gaucho tiene muchas acepciones, el gaucho más mateo suelto, al campesino porque es distinto, porque era menos arraigado a la tierra, el caballo sin duda, cierta picardía, es un hombre pícaro, bromista, cuando haces unos viajes a Roma, iba con él, un compañero que era vasco, Mendi, y se enfermó en el Concilio Vaticano I, y él lo visitaba cada 2 días, y también era, por otras cosas, era de muy poca paciencia, y se fastidiaba que lo fuera a visitarme, y era que ya lo vi, porque lo vivía bromeando. Así como era un hombre muy recio, muy recto, era un hombre muy divertido y bromista, ¿no? Pasando, cuando él va a la última misión, que es ahí en Pan de Azúcar, cerca de su primera chacra, le dice que un padre no puede elegir entre sus hijos, pero que sin embargo, ahí es donde él había vivido su infancia. Y dice, en estas inmediaciones me he criado y pasé mi niñez como vosotros he sido campesino y he trabajado como vosotros trabajáis. Ya podréis pues imaginaros con cuánta satisfacción bendeciré vuestra vida y vuestros trabajos. Pues siempre mantuvo esa, bueno, no fingió nada, ¿no? Fue formado por su madre, allí hizo la primera comunión, conoce por allí, cerca de Toledo está el vivero nacional Alejandro Gallinal, el edificio, la capilla, ¿no? de Doña Ana, una capilla rural, sigue estando igual, hasta se ve la espadaña de la campana, metí una planchada y para comer sacaron 2 pisos por el edificio, y ahí se encontraban. Hay un testimonio muy posterior, se ha muerto, de uno que fue compañero allí, de barrio, digamos, del campo, y dice así: desde el año 1827, o sea, 1836, lo conocí siempre sujeto a sus padres, ocupado con ellos y sus hermanos en sus trabajos rurales en el distrito de Toledo. A donde nos veíamos, nos tratábamos más cerca, era en la capilla de dicho distrito, los días festivos, cuando íbamos a oír misa, en la que solía comulgar algunas veces. Siempre se le veía alegre y contento, y siempre se atraía las simpatías de todos. Eso es una constante de su alegría, y era medio líder, enseguida se hacía lo que pasa a lo largo de su vida así. Bien. Él después, siendo superior, si es obispo, le decía una vez a las señoras, y le decía así: ustedes, las señoras y señoritas, iban a San Francisco. Francisco no existe más, donde está hoy el Banco de la República. Lo robó el Estado. Así como las amortizaciones de acá, lo único que había ya para robar se lo robó, que era el convento de los franciscanos. En 1838 se lo quedó, y todavía lo que está allá, donde está la escuela de la policía, la chacarita, era la chacarita de los padres a la propiedad del convento, se la quedó ahí. Bueno, el tiempo dentro que estaba la iglesia quedó correcto. Dice así: ustedes, las señoras y señoritas, iban a San Francisco con sus peinetas y sus sayas de seda, mientras yo concurría a las principales funciones de la iglesia con bota de potro. Se debe explicar qué es eso. La bota se hacía con la piel de la pata del potro. Sacaban la piel y con eso hacían la bota de potro, ¿no? Con bota de potro, ponchito y chiripá. Los gauchos, el traje antiguo, es una especie de los pantalones eran, me dice un pañal en el fondo, el chiripá, por delante y por entre las piernas. Tenía una especie de calzoncillos largos, medio con flecos, y usaba el gaucho una especie de pañal, así,
con potro, ponchito y chiripa. Parecía un gaucho y no llamaba la atención de la gente. Ese cuando era muchacho, ¿no? Bien. En 1832 se hace un retiro, no, porque es muy jesuita, creo que seguían con los ejercicios, y ahí descubre su vocación. Este otro mismo compañero dice que él nunca pensó en eso, bueno, pero ahí empiezan otras dificultades. No había para formarse en Montevideo, no había para formarse en Buenos Aires. En caso de que lo hubiera, había que pagar la formación, ¿no? Ahora los obispos se ocupan, había que pagarla. Había que conseguir para ser del clero lo que se llama un título, o sea, una propiedad. La Iglesia exigía del Concilio de Trento que tuviera un título del cual vivir, para que no hubiera curas o mendigando o buscando vivir, hacer las cosas para ganar plata, o una renta, una casa, no tenían nada de eso. Bueno, él arregla con sus padres a seguir trabajando, la mitad para la familia, la mitad para ir ahorrando. Y empieza ya a estudiar latín, se hace 2 leguas a caballo de ida y de vuelta, para juntarse con Lázaro Gadea, los uruguayos que suenan que está por la calle, un sacerdote que fue constituyente de la Revolución del 30, y se hacía, bueno, para que nos deja su testimonio también, porque además atendía esa capilla. Dice, en su niñez y juventud aventajó a lo de su edad y se hizo notar por su buena educación, comportamiento y costumbres. En 10 meses que a mi dirección cursó la lengua latina, su contracción y estudio hicieron que aprendiese en ese limitado tiempo lo que no conseguiría en 2 años un regular talento. Su decidida inclinación a las cosas eclesiásticas la patentizó más de una vez, reconstruyendo voluntariamente el misario y el breviario por el vivo deseo de entender y saber lo que ellas contenían. La frecuencia de los santos sacramentos y devoción, como la asiduidad en el estudio, fueron su único entretenimiento, captándose así mi benevolencia y la admiración de todos. Fue además un hombre muy completo, muy estudioso y muy inteligente. Este gaucho, ¿sí? Ya empezó el latín siempre, ¿no? Pues, cuando va a estudiar, siempre, cuando él esté en el exilio, lo único que le pide que le cuiden son sus libros. Es un hombre una persona muy completa. Bien, él va se formando en el 36, Rosas, en Buenos Aires, trae a los jesuitas de vuelta. Entonces, le dicen que él se va con su mochilita, con la plata que había juntado, y los jesuitas le dicen que no le pueden dar la beca, solamente si la de estudio, por no para vivir, de pupilo, consigue un cuartito abajo de una escalera en lo que estaba fundándose la Biblioteca de Buenos Aires, y ahí, y tenemos las notas, todas excelentes. Digo, es un hombre inteligente y de estudio. Después los jesuitas se dieron cuenta, entonces le ofrecieron la beca, se ve que ya le gustó quedarse en su cuartito, y se quedó allí. Pero era interesante porque venían todos a hacer el círculo de estudios ahí, como era más sobre la secundaria entonces, ¿no? Todos esos, los que estaban en su círculo de estudios, después fueron todos médicos, abogados, los jesuitas de la época, ¿no? Diputados, etc. ¿no? Así que tuvo muchas relaciones en Buenos Aires y brillante. Bueno, 41 rosas hechos los jesuitas, pues, así son los vaivenes, así que lo ordenan y termina más o menos, los vuelve y la arañada que era el vicario lo envía a Canelones con Agüero, que es un sacerdote argentino, doctor, para que termine la formación, porque como todas esas vueltas, Agüero era unitario, estaba allí porque era antirrosista, pero estaba llegando Oribe, así que a los 6 meses Agüero sale corriendo porque llegaba el del otro bando, y entonces quedó al frente de la parroquia él solo, recién ordenado del 42 hasta el 59. Y ahí va a destacar, bueno, su dimensión sacerdotal enorme, ¿no? En toda su gran confesor, la catequesis, bueno, ya digo, la parroquia de Canelones no era lo que soy, iba de Santa Lucía, toda la vuelta del río Santa Lucía, así que tiene un radio de 10 a 80 kilómetros, todo el arco hasta lo que la miga, así, abajo estaba más que las piedras y Pango, todo el resto del departamento. Y bueno, ya digo, todo a caballo, tenía cita de testigo, ¿no? Predicaba y confesaba mucho, no era orador al estilo de la época, tenía mucho sino pero empezaba lento y pues se atraía, digo, para catequizar a los niños. Él dice testigos también, en los viajes a campaña, don Jacinto no perdía tiempo, llegando a confesar a unos penitentes a caballo. Tal era la idea que tenían de él cuando lo veían con alguien aparte a caballo, decían, ya lo está confesando.
Tuvo una gran capacidad para entrar, sobre todo con la gente sencilla, con los gauchos, una gran comunicación que tenía él. Él igual se ocupó mucho del culto divino, Citadel nos informa, siendo el culto divino la base fundamental de toda sociedad bien establecida, una de las atenciones de preferencia, hablando del presidente de la República, Vuestra Excelencia, me permitiré decirle que durante la administración de este curato, que regimiento hace largos años, no he omitido medio ni sacrificio alguno para atenderlo, según me ha dictado mi conciencia y con el esmero que lo han permitido las lamentables circunstancias. Para los que no saben, hubo una guerra de, 8 años de sitio, fue casi de 12 años, dividió el país en dos partes. Las lamentables circunstancias por que se ha pasado, según la que editan las 3 capillas que dotadas de virtuosos sacerdotes, en la corta campaña corresponde ante este curato. Fue tal la valoración que tenían que lo nombraron, eligieron lo que era la Junta Económico-Administrativa, que debe ser el gobierno local, y llegó a ser presidente de ella, y se hizo muchas escuelas públicas, y lo eligieron incluso diputado. Ahí él va a renunciar y da sus 2 razones. Uno, porque es cura y tiene que tener residencia, y segundo, porque el sacerdote no debe entrar en las facciones políticas. Lo tenía bien claro. Incluso en la época, hay carta de Oribe pidiéndole un poco que las elecciones eran medio apañadas, ¿no? Y pidiéndole a él la carta que interviniera, y él le contesta muy bien al general Oribe, tantísimo. Le dice, bueno, usted sabe muy bien que yo como sacerdote tengo que enseñarle al pueblo sus deberes cívicos y su obediencia a las autoridades, pero no tengo que meterme en la partidaria, así que eso no lo voy a saber. Discúlpeme, eso que le había dado también. Era un hombre también, se ve, de una integridad enorme y de una claridad de juicio enorme. Bien. Otro rasgo de él, de toda su vida, es la pobreza personal y la dedicación a los pobres. La pobreza personal hasta el extremo y hasta fastidiar a los que vivían con él. Por ejemplo, ya los que usaban en Canelones, a sus padres ancianos se habían traído a Canelones y la madre le cuidaba en la casa. Entonces, madre, dame una camisa. Hijo, te he dado una esta mañana, sí, pero pasó un pobre y ya no tengo. Iba a ser así, después de obispo lo mismo, una cantidad de complicaciones, porque la plata para la comida del día, él la daba. Bueno, pero es así que cuando lo nombren que era apostólico, no tenía pantalones bajo la sotana a comprar. O sea, de un despojamiento enorme. Está el testimonio en 1853 de sus mismos parroquianos al presidente Giró, que estaba haciendo una gira. El cura párroco, don Jacinto Vera, no precisa nuestros encomios. La opinión pública es clarín que los transmite a todas partes. Sin embargo, permítenos recordar con emoción que en la dilatada época de esta guerra desastrosa, distribuía sus primicias en limosnas, y otras limosnas recibía después de alguna persona cuyo nombre se omite para no ofender su modestia allá en su retiro. Y aún esas mismas las distribuía también, y comprometía su crédito, que aún no ha podido desempeñar, que es un deudor el pobre hombre, ¿no? Y a pesar de todo esto, el culto es servido con lucimiento y majestad, como Vuestra Excelencia lo ha visto. Y no es extraño que así suceda hoy, cuando en la más cruento de la guerra se han visto en esta iglesia funciones, hablando del culto, de primer orden en celebridad a la patrona, Nuestra Señora de Guadalupe, la patrona de Canelones. Así que va a ser también, ya que estoy hablando algo de pobreza, en todos los órdenes, pero tampoco solamente el personal que lo era. Había muchos dichos, se encontraba alguno divertido acá, muy divertido, ya estando en Montevideo. Dice un día, esto es lo que narra uno que se ocupaba de la casa, el cocinero, la monseñor en visita de una misia Antonia, no sé quién era, le dijo: Misia Antonia, qué oportuno estuvo usted el otro día, en mandar hacia el obispo las 2 gallinas. ¿Por qué? Replicó Misia Antonia. Pues ya verá lo que sucedió el otro día. Fui a preguntar a Monseñor sobre qué comida se iba a hacer con motivo de esperar a los invitados. Monseñor recurre al cajón diciéndome que tenía que arreglarme con 2 pesos que tenía, y cuando fue a sacarlos se encontró que no había plata. Entonces pensó y me dijo: hombre de Dios, me acuerdo que se los dio un pobre. ¿Y qué hacemos entonces?, dije yo. No te aflijas, me respondió Monseñor Vera. El Señor, que no deja morir de hambre a los pajarillos, no nos dejará perecer de necesidad a nosotros.
Me retiré y no había llegado aún a la cocina, que los toques de la campana de llamada me hicieron salir a la puerta para recibir el obsequio de las 2 preciosas gallinas que usted mandaba. Corrí a mostrar el presente al señor obispo y este me manifestó con alegría. Eso es para que creas, hombre de poca fe, que Dios no abandona a sus criaturas. Así que digo, la verdad, entre bromas, Pero así como eso, es inteligente, porque otra vez que tampoco había, dice, bueno, ya nos traerán. Y si no nos traen, le dice, a nosotros nos fían, a los pobres no. Entonces, era un hombre sabio. Y eso organizaba la gran epidemia de cólera de los 68, bueno, una epidemia. Los ricos, o sea, lo que había para no contagiarse, y más que ante todo remedio, era el no salir. Los ricos iban para afuera. Los que conocen, ahí es que el Prado empieza a vivir. Porque se van desde la ciudad, porque ahí y empiezan a hacer las quitas para vivir, de veraneo, ¿no? Bien, pero los pobres, Montevideo era la ciudad vieja, todos hacinados ahí, no los dejaban salir. Y además eran jornaleros, por lo tanto, no solamente no podía ni mantener, entonces él organiza la sociedad de socorro a los pobres. En su casa, los señores se reúnen todos los jueves, así que digo, tampoco es que sean solo una providencia. Es la providencia, pero también el saber organizar es una calidad muy efectiva. En las mismas misiones, una gran misa, la primera, cuenta su compañero, que después fue obispo, dice, nuestra pobreza era suma, sin embargo el prelado era nuestro gran tesorero. Yo no sé de dónde tenía para todo, para misionar y socorrer a todos los pobres. Nunca se preocupaba ni de su habitación, ni de su mesa, ni de su cama. Todo era bueno para él, con tal que hubiese mucho que evangelizar y confesar. Lo demás lo dará la providencia, nos decía. Bueno, así que digo, eso dejo ahí la pobreza, porque fue enorme. En el año 59, en el año 57 había muerto el vicario, bueno, rapidito, complicado. El Uruguay no daba un conjunto de parroquias. Al segregarse políticamente, ya no podía depender del Obispado de Buenos Aires, la verdad es antes del año 25, o sea, estamos en la provincia cisplatina, ya dependiendo del Brasil, porque el 22 el Brasil se separa de Portugal. Así, fuimos primero de Portugal y después de Brasil. En el 25 pasa por allí la misión Musi. Un obispo Musi fue enviado por el Papa a Chile, que pedían, porque el rey de España, Fernando VII, seguía reclamando que él elegía a los obispos. Por eso en ese momento en América empieza a no haber obispos. Todos los anteriores habían sido realistas y ya estaban muertos. Bueno, ahí manda ese. Y en esa misión Musi, el obispo era él, lleva 2 secretarios. Y uno es Salud y otro es Mastai Ferretti, que va a ser Pío IX. Pío IX conocía así Montevideo, porque además a la vuelta tuvieron más de 2 meses esperando el barco. Por eso Pío IX tenía un gran afecto por Montevideo. Cuando iba a unas monjas que habían estado acá del huerto, estaban acá en Montevideo y estaban en Italia, y les preguntaba, ¿conocen la isla de las ratas? Para acá es una islita así que en el medio de la bahía, no lo conoce nadie. Entonces se divertía con esas cosas, ¿verdad? Que tenía mucho efecto. Bueno, y en ese 25, al que era el párroco ahí, que es Larrañaga, ya lo hace vicario apostólico. Y después, cuando se independice el Estado, va a seguir hasta que había siempre que hacer el obispado independiente. Por eso requería un concordato, requería que había que pagar el obispo, pagar seminario y pagar el cabildo. Y eso, en un país fundido y que seguía con guerra, pues se estaba armando, siempre se prometía, y no es así. Así que va a ser él elegido como el 4º vicario apostólico, pendiente de la Santa Sede, hasta que se arreglara eso. A su vez, pues eso es muy complicado para resumir, una iglesia muy débil, cuantas parroquias, había unos 90 curas, de los cuales 13 orientales en nuestro patronímico, nuestro gentilicio propio, la República Oriental de Uruguay. No decimos uruguayos porque si no creen que somos chinos, pero en nuestro himno cantamos orientales de la patria, la Duca, así que ese es el histórico, es ese. Había 13 sacerdotes, digamos, uruguayos para hacer terminología posterior. Qué difícil moverse, ¿no? Bien. Y de los cuales, bueno, Lama fue elegido, le quedó él después que murió Lama, ¿no? Pero ya empezaba a ser fuerte el movimiento antieclesiástico y la masonería. En el año 1955 se crea el Gran Oriente del Uruguay.
pues compactas las logias, y que querían tener una iglesia dócil, al menos que no molestara. Y justamente molestaba. Ya había habido, no puedo decir más cosas, había otro conflicto y se le echaron a los jesuitas, de hecho. Y él defendió, no tanto que no echaran a los jesuitas, que lo defendió, sino que se metían a juzgar la predicación, porque la excusa fue que una predicación había sido tal por cual. Entonces él defiende, que se firmaba frente al cura, que el único que puede juzgar la predicación, o lo que llamaban ellos la cátedra del Espíritu Santo, era el provicario apostólico, no el Estado. Hay toda una lucha de la libertad de la Iglesia, tanto en la predicación como en el gobierno. Las repúblicas americanas pretendían tener derecho de patronato del rey de España, cosa que no puede ser porque es una donación pontificia, muy complicado jurídicamente, pero, con lo cual se metían en todo. Además, en lo que era Uruguay no había ni siquiera dónde hacerlo, porque el patrón era sobre cierto nombrar obispos y no había obispos, etc. Pero bien, entonces se metían a nombrar todo y querían pues, jefes dóciles. Bueno, a él le van a hacer una gran campaña en contra, una calumnia para que tuviera un juicio civil y no pudiera ejecutarse el nombramiento. Enseguida va a haber todo un gran escándalo con una misión franciscana que van a dar. Y le toca un trabajo muy difícil, una iglesia muy débil y que los que la querían bien, por ejemplo, el obispo de Buenos Aires, ¿sí? Es una iglesia que necesita reforma, no en el sentido actual, la reforma es organizativo. Dice que tenía que volver a su fuente y tener libertad, tener su clero, etc. ¿no? Así que le toca eso va a ser, así como por sus misiones y por todo recorrido, voy a hacer un poquito de eslogans, pero creo que sirve. Fue el hombre más conocido y más querido en el Uruguay de la segunda mitad del siglo XIX, aunque después no lo diga la historia, porque la historia lo hacen los políticos y otra cosa. Entonces, en primer lugar, porque fue el único hombre que recorrió todo, y varias veces. Además, está en las crónicas, la multitud que salía, la multitud de la que había, se iban de los campos para recibirlo, etc. Realmente fue el hombre más conocido y más querido, y bueno, y sus exequias fue el acontecimiento más masivo. Como eso no entra, sobre todo los que impusieron más bien la lectura histórica son los anticlericales, por decirlo de una forma rápida, lo hacen desaparecer. Fue lo más conocido y más querido por el pueblo, y por eso le hicieron esa. Y también es el padre y el creador de la iglesia en Uruguay como una iglesia institucional. Ya digo, hay iglesias, si quieren, de Solís, celebraron 1516 una misa ahí en lo que es Punta del Este, y después había parroquias, en el siglo XVIII se van fundando los pueblos y las parroquias, pero digo, no había el que arma una iglesia con clero, con obispo, y que tiene es él, es el padre y como el patriarca de la iglesia en Uruguay, y eso lo va a hacer él en esos años, del 59 al 81. Los nuncios, pues el nuncio que había en ese momento, todos trataban de hacerlo como teóricamente se debe, o sea, con un concordato con el gobierno, que se comprometía a dar estas cosas, etc. Lo cual, todos saben que debe ser así, y también que era imposible. En primer lugar, porque el erario estaba no fundido, deudor, siempre éramos deudores, o de Inglaterra o de Brasil, porque nos metían en guerra, nos hacían pedir un préstamo y después nos cobraban, así que siempre era imposible, por más que prometieran. Y bueno, ver en su primer informe, dice, un poco agranda las cosas, las posibilidades que habría, porque había una cantidad de capellanías, son como fundaciones para la iglesia, ¿no? Se dejaba una casa para que esa renta fuera para un sacerdote, pero se las robaron todos en la República, todas, así que no íbamos a sacar. Así que teóricamente estaba y no estaba, ¿no? Bueno, pero él dice eso, de hecho va a ir haciendo las cosas como para que, lo primero que él le escribe al Papa, le dice, que no hay clero, no tiene cómo formarlo. Él se va a ocupar de hacerlo. Esperando que se haga el seminario, que lo va a terminar haciendo. Ya al año ya tiene un grupito de muchachos, le mete un profesor de latín y van a empezar. Y cuando ya en el 62 los jesuitas abren un colegio en Santa Fe, porque era la base, primera vez que se iba a hacer lo que es el secundario, ¿no? Bueno, no le dan becas, pero de niños, y ella tenía muchachos. Entonces arrienda una casa con un sacerdote, después lo llamaban ellos la República Oriental, y ahí tenía su grupo de estudiar. ¿Sí? Empieza a formar un clero propio y bien formado. Él va a querer un clero piadoso,
ilustrado, estudie y apostólico. Como era y lo va a hacer. Más aún que voy adelantando, ya en el 69 eran los primeros 3 a estudiar a Roma para que se doctoraran, etc. Entre los cuales estaba Soler, que fue brillante, así que realmente tenía miras también. Empezaba desde la nada, lo sabía a dónde apuntaba. Iba a terminar dando un poco, mucho más, no hay que entrar bien, pero no mucho más, que un cuarto más o menos, va a terminar haciendo seminarios, como él quería con los jesuitas, ya de entrada, más vivísimo, porque le pedía a los jesuitas que decía que no tenían, pero la verdad, por todos lados le pedía. Entonces le escribió al Papa, y al Papa para que le pidiera al general. Tardó, pero al final el general tuvo que cumplir. Entonces, en el 72 le abren casa y cuando se cree el obispado, va a abrir el colegio seminario, eso se llama así, porque era colegio y tenía para los seminaristas. Así que, pues, realmente va construyendo, va construyendo un clero, va construyendo una curia, y en todos los órdenes, al pueblo la misión, al clero la formación, va trayendo, atiende las religiosas que había, que eran muy pocas, las salesas y las del huerto, atiende muchísimo, y después va a haber mucha congregación, van a llegar a la década de 70, los salesianos, el buen pastor, así que también en todo eso va a ir armando, digámoslo así, la diócesis. Me salteo ya las misiones porque se había hablado. Bueno, la formación de que ya más o menos, pues, una cita de él, que le escribe al Papa en el 63, hace 4 años. He dirigido mis miradas y súplicas a los padres de la Compañía de Jesús que residen en la República Argentina, pero ellos, a pesar de su buena voluntad, no pueden acceder a mi pedido, porque su número es demasiado reducido y no bastan para el desempeño de las casas que allí tienen establecidas. En esta situación no tengo más recursos que vuestra santidad. Y me asiste la confianza de que el Padre tierno de todos oirá compasivo la voz de sus hijos, y de unos hijos que, aunque lejos de la casa paterna, le aman de corazón. Con 5 o 6 padres de la Compañía de Jesús que se estableciesen en esta tierra, se formaría un plantel de educandos de grandes resultados. Bueno, el Papa elegía al general. Yo busco otra cosa también, mandaba misas, o sea, intenciones de misa, así que también mal dicho, que van a entender, no digo que se los compraba, los apoyaba, así que era vivísimo, iba haciendo todo. Tuvo un gran, esa reforma de la iglesia, uno le refiere a la libertad de la iglesia, y el complejísimo, en lo que puedo, pues ya se lo llama el conflicto eclesiástico, que la primera intervención apenas sale de él con unos franciscanos que ni siquiera tenían casa formada, que arman un escándalo. La historia, para los que siguen historiografía nacional, el que escribió todo eso es Ardao, que nunca estudió eso. Lo digo con todo saber, tuve que saber todo, porque él hizo una historia de ideas. Entonces él dice que era una confesión de ideas, porque era uno de una línea y otra no, era de gobierno. Yo encontré en Roma, en la Curia Generalicia de los franciscanos, el informe de los mismos franciscanos. Y en el convento había problemas de plata, misas que no se habían bebido la plata, fuego, armas, mujeres, era un cuestión de disciplina, nada de que era porque era de esta línea o de la otra línea. Eso era lo que lo acusaban los otros por oponerse, era totalmente de disciplina. Bueno, y lo mismo cuando sea el gran conflicto que va a ser, había un párroco en la iglesia matriz, la iglesia principal, que era la catedral, que era muy importante, porque era senador de la República, tenía buenas relaciones, etc., pero no se ocupaba, y además tenía unos escándalos. Él tenía que moverlo. Esa es su misión de cambiar el párroco de la primera iglesia. Sabía que tenía muchos apoyos y que se iba a dar un gran conflicto. Entonces va haciendo con toda prudencia, propone nombrar un vicepárroco, un coadjutor, y ahí va, es complejo. Uno, porque había un grupo de ministros masones que lo que querían era hacer el conflicto para que lo sacaran del vicario apostólico. Y otro, la personalidad de Berro, que no quiero entrar porque que era catolicismo, eso quiero la Rañaga, pero también tenía una idea de la doctrina presidencial que era bien intocable. Bueno, él le habla personalmente y hace todo realmente, pero le quieren obligar, inventan una teoría de que no puede remover un párroco sin la anuencia del Poder Ejecutivo. Con lo cual, si fuera así, no puede ser obispo, punto, no puede gobernar, no puede mover un párroco. Bueno, y
le alargan y le exige que retire hasta que, eso también lo conté, pero no era mío, porque nunca se dijo en la época, se fue pasando como 3 generaciones de testigos, ¿no? Este buen señor de cura atropelló a una mujer en la capilla de Santísimo. Entonces ya no había más que, nunca se hizo público, ¿no? Yo lo conté de un sacerdote investigador que tenía 3 generaciones antes de morir, uno iba a dar testimonio, el que fue entonces vicario del general Díaz, solo dijo a uno bajo secreto, pero después de un siglo había que decirlo porque había que entender, y lo dijo usted antes de morirse para que sepa cuál fue la causa al final, pero además lo dijo personalmente al presidente. Y entonces, bueno, lo van a, primero un año le sacan, le casan el exequatur, o sea, le sacan el reconocimiento del Estado de sus potestades y después lo van a enviar al exilio. Creo que vale la pena leer, cuando le dan el decreto de exilio, cómo presenta Jacinto, porque es como era él. Dice don Jacinto, no hay derecho contra el deber. Y por consiguiente, si bien es verdad que nos podemos ceder nuestro derecho, también es verdad que no podemos ceder de nuestro deber. Entonces, la planta de este hombre. El gobierno de la República debe estar sin duda en la persuasión para hallarse disconforme con esa resolución nuestra, de que nos podemos y debemos sacrificarlo todo. Los sagrados deberes del prelado de la nuestra harto insultada, ajada, despreciada, hasta lo sumo por un súbito rebelde, porque lo veo obligados a salir este párroco y no le metió las llaves, se las mandó el ministro y el ministro se las retuvo, se tenía que ir, si no podía ni eso, ¿no? Los deberes de nuestra conciencia y aún nuestra propia alma, sin para ello tener en cuenta que tan repetidos ejemplos hemos dado de renunciación a todos los bienes terrenos. No hemos dado hasta ahora un solo ejemplo. Yo me disculpo que me emocione, pero no hemos dado hasta ahora un solo ejemplo de querer sacrificar nuestra conciencia por ningún respeto humano, prefiriendo perderlo todo a la pérdida de nuestra alma, porque nuestra alma es la eternidad, y la eternidad no es solo Dios, sino el hombre y Dios un mismo tiempo. Esa es la integridad. Bueno, va al exilio, etc. ¿no? Ahí tenemos un inicio porque el obispo González, porque él lo pensaba mucho, el oficio del obispado, se va al convento franciscano, se dedica a ir a las cárceles, para todos lados. Igual el obispo de Buenos Aires es muy lindo. Es una escalada porque para la Semana Santa, que tocó allí, les pide que vaya con las vestiduras de prelado para que se vea cómo una iglesia de Buenos Aires reconoce al prelado. Al final lo va a hacer volver, esto es complejísimo, una multitud lo recibe y él, los testigos, ¿no? Perdonó a todos ampliamente y olvidó todas las ofensas. Y como se demuestra con el hecho de que cuando volvió del destierro, no quiso que sus amigos lo agasajaran con ninguna demostración, más que la calle, no, eso no puede ser nada, para no molestar precisamente a sus adversarios, repitiendo en su humildad esta frase: no hagan barullo. Sí, también lo pinta. Y ahí, como él le hace un rato al Papa, ¿no? Bueno, ahí la Iglesia quedó con mayor libertad. Y ahí puede seguir haciendo todo su proyecto bueno, el lindísimo del doctor Joaquín Requena, que era muy amigo de él, y que me dan consultas, se llama codificador, y sé que lo va a buscar a Buenos Aires. Enseguida le nombró un párroco en Pando y el doctor Requena le recomienda una carta, la que de mi amor más linda, hecha por él, le escribe: mira, ¿quién más que yo querría contentar a mi amigo el doctor Requena? Pero mi deber es para otro. Eso lo muestra, un hombre de grandes amistades, pero una rectitud, bueno, además así lo deseaba también Requena, ¿no? Él hizo también, voy a saltear otras cosas, su mirada, iba creando así, a sus misiones, va a hacer 2 viajes a Europa. El 67, el Papa Pío IX
convocó a los obispos para un centenario de la muerte de San Pedro, ya el Río de la Plata no fue ninguno, y él fue, ya tenía su correspondencia, un Monseñor Sanguinetti, que era un poco que hacía de procurador, digamos, porque era procurador de la Semana del Huerto, que por ahí y tenía mucha entrada, y dice, venga, y va. Muy querido ya, entonces yo no puedo creer tantas cosas, pero digo, porque ya en el conflicto ese, estuvo desterrado, además, el gobierno le mandó a hablar con el nuncio en el 62 a una comisión que la precedía Fulgencio Castellano, que era el grado 33 de la masonería, y con el apoyo del presidente Mitre, también por el nuncio estuvo apretado, ¿no? Y él en la cuerda floja. Pero bien, el Papa ahí lo nombra prelado doméstico por el exilio, por cómo había defendido los derechos de la Iglesia. Era muy querido. Yo me salté. El 64, el presidente interino Atanasio Aguirre envía a un sacerdote de Tamendi con un legajo pidiendo de vuelta el obispado y, si no se puede, al menos que lo nombraran obispo titular, ¿no? Porque si no daba para ser la diócesis, si no era obispo, ya hacerlo obispo a él. Es divertidísimo, se puede imaginar las cartas de Celetamendi. Llega a Roma en julio de 64, pleno verano, y se encuentra con Franchi, que era el señor de Asuntos Extraordinarios, que llegó a cardenal, fue el cardenal secretario de Estado de Londres. Y cuando dice, de Montevideo venga, se lo lleva aparte para que le haga los cuentos del exilio y todo. Y enseguida lo manda a Andrés Gandolfo a hablar con Pío IX. Y se pasó el día hablando con Pío IX de toda especie, que era muy querido y con mucho prestigio. Pues todo eso ayudó a ser el obispado. Bueno, eso fue el 65, el ser obispo va a ordenarlo, es una escalada. En el 66 se erige la diócesis de Buenos Aires como arzobispado. Entonces no se tomaba un avión para que el día de San Pedro el Papa le pusiera el palio. Enviaba el palio en la ceremonia en que un obispo tiene que poner el palio. Y Escalada, el de Buenos Aires, ascendido al arzobispo, le escribe a Vera que tiene que ser él, que no era sufragáneo de él, el que le imponga el palio, ningún obispo argentino. Y fue así. Y, por el prestigio que tenía Vera, aunque Escalada, que era mayor que él, va a Buenos Aires a imponerle el palio, que después de la carta de un canónigo, en 66, le escribe, ya pasaron la fiesta del palio, y lo único que queda es el recuerdo de la gracia y de la alegría del prelado de Montevideo. Era realmente así, de encantador. Así que hace su primer viaje, festejos, está en el Corpus, y escribe el Corpus de Roma, y la fiesta de San Pedro, tocó el cielo, escribe la carta a Requena, medio se la describe, y después es un largo viaje. Estuvo acá, porque ahí va hasta Marsella, sube a París, lo que pude reconstruir, porque no hay un diario de viaje, pero una cartita, fue a París, pasó por Lourdes, porque los padres de Becarrán, un poco conocidos, ya estaban en Montevideo, y ya está al lado, así que estuvo en Lourdes en el año 67, fíjese, y tenía una visita de Lourdes, pero tenía un pariente. Y ahí entra a España, y sé que estuvo en Barcelona, en Montserrat, en Loyola, en Zaragoza, en Madrid, estuvo en el Escorial y en Jerez de la Frontera, así, pasó entre medio, ¿no? Porque tomó el barco Lisboa. Así que atravesó prácticamente, y si yo lo encontrara, porque era el testimonio del aprecio que tuvieron los obispos españoles. Hay un testimonio de los obispos españoles, decían que era un santo, por el aprecio que le tenía. Y bueno, y después a los 2 años envía el Concilio Vaticano I, así que ese es su segundo viaje, en el año 69, y ahí lleva, como ya les dije, los primeros estudiantes, recibido por Pío IX, y muy admirado, y tengo que encontrar lo que dice. Porque vi, bueno, hay que contar cómo fue, porque para ver cuando se toma, ahí tuvo la toma de Roma que corta el concilio, ¿no? Y tal testimonio, seguramente fue Jerry, porque fue con él, dice,
Él, con un sacerdote, se vistió de obispo y atravesó de la calle Ocoté, donde vivió él, en el Palazzo Amici. Entonces se vistió y atravesó Roma entre los soldados para ir al Vaticano a presentarse. Digo, no. Un gaucho, si me hago. Ahí le presentó, pero no. Y después se fue a Tierra Santa, se retiró y volvió al Uruguay. Bueno, y sigue ese periodo, ya en el año 78, el gobierno envía a Geri, que puede ser sucesor, con esa misión, y ahí se crea la diócesis, con todos los medios, y se comprometen más o menos, se crea, se hace el acuerdo con el Estado que lo reconociera, se creará diócesis, va a ser el primer obispo de Montevideo, de hecho directamente dependiente de la Santa Sede, no dependía de un arzobispado externo al país. Y ahí crea ya digo, ya tiene un parte su clero que ha formado y empieza a formar el laicado, el club católico, para formar laicos. Ahí va a salir Bauzá, Zorrilla de San Martín. Entonces eran jóvenes que se subían en su casa. También ya tenía Soler de vuelta, que era muy preparado, que empezó unos cursos universitarios, etc. Así que, así como formó el pueblo llano, así como formó el clero, así como formó los religiosos, empieza a formar un laicado capaz de enfrentarse, cuando estábamos en periodo ya de racionalismo y lo que hace expulsión de todos lados, ¿no? Y sus casos. Yo voy a terminar con dos testimonios que creo que ayudan. Perdón, alguien que me ayude y reparta esas estampas. Es una pequeña reliquia de él. Y voy a leer dos testimonios. En el año 84, Francisco Bauzá, un personaje, fue senador de la República, etc. Dice así, él murió en el 81 cuando fueron los grandes homenajes. Así que 3 años después dice: para tomar las cosas desde su verdadero punto de arranque, trasladémonos a aquellos días en que la iglesia uruguaya, huérfana de prelados, parecía entrar en periodo de irrevocable decadencia. Habían pasado para no volver Larrañaga, Fernández y Lamas. No existía clero nacional propiamente dicho y el indiferentismo aniquilaba los ánimos. En esa situación recayó la mitra con solo un cura de aldea, tan desconocido que apenas se sabía su nombre, tan pobre que la elección le sorprendió sin más ajuar que una sotana raída. Allá entre sus feligreses hubo muchas lágrimas y abrazos para despedirle, y sin otro pasaporte emprendió el camino de la capital donde debía ejercer su excelsa dignidad. Las opiniones en Montevideo se dividieron al verlo. Unos le juzgaban de escasa penetración, otros le tenían por acérrimo afiliado a un bando político. Todos convenían, sin embargo, en concederle una exterioridad mansa y un espíritu de caridad que se reflejaba sobre su rostro expresivo. Es un excelente sacerdote, dijeron entonces, sin presentir que más tarde todo un pueblo congregado alrededor de su tumba había de sustituir esa exclamación por esta otra que era juicio de la posteridad. Fue un gran hombre. Así comenzó la vida episcopal de Monseñor Vera, nuestro amado y inolvidable maestro. No entra en mi propósito, si estoy lleno de Bauzá, actual a relatar por entero su existencia, ni las persecuciones de que fue víctima, ni la asiduidad con que cumplió su santo ministerio, ni el patriotismo con que siempre ocurrió a trabajar por la paz pública. Tendría que ver ante la batalla de Manantiales, va a tratar de hacer la paz en el año 72, cuando fue la destrucción de Paysandú, va a ir a atender a los que se habían huido, estaban en la isla de la Caridad. Así que digo, por eso digo, es interminable este hombre, para decir cómo ocurrió a trabajar en la paz pública. Ni el ejemplo fortificante de su muerte austera con la cruz del Señor en la mano, predicando la palabra divina. Solo deseo recordar que cuando empuñó el cayado de los pastores de armas, no teníamos pero nacional, ni casas sociales católicas, ni prensa, ni seminario, y que a su muerte teníamos todo eso. Y lo que es más, ahí tenía Jerry, un digno sucesor suyo, formado bajo la disciplina de su enseñanza evangélica y destinado por el cielo, si no hacernos olvidar
que es imposible a consolarnos cuando menos de aquella tarde. Debemos, pues, al Santo Obispo, cuya memoria nos es tan querida, los beneficios que gozamos actualmente. Y para terminar, voy a leer, y regresamos a él, el acta de la visita del año 83 que hace Monseñor Geri a Pan de Azúcar, donde había muerto, para terminar la visita pastoral que me quedó inconclusa, y hace el acta. Y dice, Monseñor, un duquese que ya fue lo formado por ver, era el secretario de visita. Monseñor Geri quiso hacer esta visita pastoral a Pan de Azúcar para completar la que quedó inconclusa por la muerte de don Jacinto. Aprovecha la ocasión para dejar asentado oficialmente el elogio de virtudes y de los títulos de reconocimiento que mereció de su pueblo. Y dice, el acta como tal, al detenerse su señoría ilustrísima en esta viceparroquia, dijo, lo hacía con el fin de poner término y dar testimonio de la visita pastoral, qué más triste recuerdo. Practicada por el apóstol celoso, el obrero incansable, el fundador del clero nacional, el padre del pobre, el abnegado misionero, el ilustrísimo y reverendísimo señor don Jacinto Vega, primer obispo diocesano, santa memoria, que siguiendo las huellas de su divino maestro corrió en pos de los pecadores, visitando 2 y 3 veces con imponderables sacrificios toda su diócesis, hasta que la muerte del justo lo vino a sorprender aquí, en una humilde posada, misionando en esta viceparroquia, donde llegó el 28 de abril de 1881 y entregó su alma al Creador el día 6 de mayo del mismo año a las 3:15 de la mañana, después de haber recibido con edificante devoción los santos sacramentos, cayendo bajo el peso del trabajo, coronando con gloria sus 22 años que gobernó esta diócesis, que no dejará de llorar los primeros obispos diocesanos. Y lo último que él dijo antes de entrar en la agonía fue: todo está hecho. Hay 3 buenos libros. Uno que salió hace poco, se llama Con los zapatos al cielo, que sacó mucho de la posición, tiene un estilo un poco de párrafo largo, tiene mucho dato. Después uno que se llama El misionero santo, de Laura Álvarez, que tiene un artificio literario, es una novela actual, que ella cuenta y a partir de eso va narrando. Y otro que es humilde, dignidad sin afecto, humilde sin afecto y dignidad sin afecto. Que ese del padre Gabriel González es más fácil, porque está agotado, porque eran artículos de diario, cuantos son cortos, y tienen la mitad, siguen históricamente la otra mitad descriptiva, entonces son más cortos. Rezamos la resurrección. La letra que es un poquito chiquita, pero poner de modo que quedara fácil de leer en grupo, o sea, las frases bien armadas. Y otras. ¿Alguien le faltó? No, tengo abundante, si quieren llevar pueden robar. Y sí, son para eso. Bienaventurado Jacinto, Dios te dio un celo ardiente por la salvación del pueblo, un corazón grande y magnánimo, lleno de caridad, mansedumbre y bondad. Fuiste apóstol incansable, modelo de misioneros, padre de los pobres, protector de las familias, formador del clero, valiente defensor de la libertad religiosa de los hombres y de los derechos de Dios y de la Iglesia. Guíanos con tus ejemplos, sosténnos con tu intercesión, ayúdanos en nuestras necesidades, danos fortaleza y perseverancia en las virtudes, enséñanos a hacer el culto agradable a Dios. Acompáñanos para llevar una vida de fe, esperanza y caridad que nos conduzca a gozar contigo
de la eterna bienaventuranza, en compañía de la Virgen María y todos los santos, en la morada del Padre, por Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Si quieren llevarse más, agarren por el tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo una página, se llama Minus Sponsor, que tiene una sección sin ver. Hay material, yo tengo conferencias grabadas directas por vicio, que tengo también la página de YouTube, pero tengo el canal, así que hay grabadas, hay películas. Española. Una reciente Bueno, así que sos de la obra de la Iglesia. Así es. Encantado, tú llevas mucho tiempo. Llevo 11 años he estado en Guinea Ecuatorial, aquí medio. ¿Y dónde vives? Yo soy de Madrid. De Madrid. Aunque estoy un poco por Sevilla, por Roma, por... Soy Ricardo Rovira, soy de origen uruguayo, pero llevo... Ciudadano del mundo. Llevo profesor en la universidad y todo. ¿Qué va a pasar si quieres? Este es lo que sacó de España. Sí, como el año de la oración de este mes, sacar los abonados incluso lo aprovechen de oración. Sí, te agradezco muchísimo que venís aquí a yo he venido aquí a Santiago León. Sí, está la casa que está en obras. Estaba ahí, sí, pero ahora estoy en la vaca, Pozuelo y... Ahí está todavía con joder. Sí, La parroquia no está de las Rozas, no está de... bueno, sigue peleando. Bueno, salimos mucho en la televisión. Habrá que cortarlo, habrá que... El móvil es el de Monseñor.